Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues bueno, un gusto volverlos a ver. Qué rico saludarlos. Por aquí veo muchas personas conocidas, veo personas muy queridas. Como siempre, pues un gusto volverlos a ver esta tarde. Bueno, esta tarde lo prometido es deuda, como dicen. Hay muchas personas que me habían pedido, me habían solicitado que esta conferencia de la respuesta inmediata la incluyéramos en uno de nuestros cafés de los miércoles. Y aquí estamos con esta conferencia. Esta es una conferencia bien interesante, muy chévere, porque si bien es cierto, es una conferencia y tal vez es una de los primeros cafés que hacemos que van a tener, digamos, un carácter en el enfoque un poco empresarial, digámoslo así. También tienen un enfoque eminentemente personal. Digamos, esta herramienta y esto que les voy a mostrar esta tarde, lo que vamos a estudiar esta tarde juntos, en esta horita larguita, que yo siempre me paso un poquito de tiempo, qué pena, eh, pues tiene mucho que ver con cómo vamos a dar y estructurar una respuesta inmediata a esta situación que estamos todos viviendo y que como podemos ver con el pasar de los días es muy compleja, es muy larga, es una época completamente nueva. Esto no fue una cosa transitoria, ni es un evento de un semestre, ni es un evento de un trimestre. Esto va para muchísimo más tiempo, lo cual también genera en nosotros, o digamos, exige de nosotros una adaptación, una capacidad de adaptación y de respuesta a esta situación. Entonces, este es nuestro tema de esta tarde. Pues bienvenidos, vamos a mirar esta conferencia que es maravillosa y tiene mucho contenido que nos puede servir desde el punto de vista empresarial y profesional y por supuesto personal. Porque toda respuesta corporativa en el fondo es una respuesta humana. Es decir, esto no son dos temas que se pueden desligar. Yo creo que las compañías de todo el mundo, las grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, ya entendieron que la plataforma es humana y no técnica. Digamos que de lo que se trata hoy día es de tener una robustez humana, una solidez humana suficientemente potente que nos permita aprovechar al máximo los recursos técnicos. Entonces vamos a empezar por darle contexto a nuestra clase de esta tarde. Bueno, como siempre, antes de todo café, bueno, aquí tengo mi cafecito, espero que ustedes tengan el suyo por allá, a la mano. Mm, Este está delicioso. Y aquí en Bogotá está haciendo una tarde bastante gris y lluviosa, apenas para un buen café. Bien, entonces, realmente, antes de arrancar, antes de comenzar a recibir, tenemos que prepararnos y prepararnos emocionalmente para poder entender y dimensionar, y siempre lo hago en los cafés, que trato de buscar algún tipo de conexión eh, de tal manera que podamos aprovechar al máximo los temas que vamos a ver hoy. Hoy escogí un video de nuestro ya famoso Sadhguru de la India. Este Sadhguru, pues yo se los he recomendado siempre en todos los cafés. Yo lo sigo y veo videos de él casi a diario, veo un videíto o dos. Son videos cortos. Él tiene algunos también muy largos, de 1 hora y media, 2 horas. Pero realmente los aprendizajes con él son maravillosos. Este video tiene una particularidad importante para esta clase de hoy y es que nos prepara para recibir las herramientas técnicas que vamos a ver desde el punto de vista humano, y esto lo voy a profundizar inmediatamente termine el video. Apenas termine este video, voy a entrar en un tema interesante de cultura humana para poderle sacar mucho más provecho a lo que vamos a ver. Entonces arranquemos con este video y ya estoy con ustedes. Este es un videito también muy breve, este no dura mucho. Y quiero que lo miremos, le pongamos mucho cuidado, tengan su libreta de apuntes a la mano, su esfero y vamos tomando nota de cosas bien interesantes que vamos a ver en este videito. Y ya estoy con ustedes entonces. Veamos a Sadhguru. Lo que What you debes have hacer to en el do in the world mundo es is diferente. different. Cómo How lo you do it haces is es different. diferente.
Cuando hablas de presión, no hablas de qué hacer y qué no hacer. You're talking about how of life. Estás hablando sobre el cómo de la vida. Si manejar una escuela de diseño se está convirtiendo en una gran presión, vivir como lo que sea, un hombre de negocios se está convirtiendo en una presión. No lo hagas, solo camina en la playa. Pero allí también hay presión, ¿no es así? Entonces la presión no es por el trabajo o la posición que has tomado. La presión y el estrés están sucediendo porque no sabes cómo conducir tu cuerpo, cómo conducir tu mente y cómo conducir tus emociones. Este mecanismo humano, este es el aparato más sofisticado en el planeta. ¿Has leído el manual del usuario? Ese es todo el problema. Si lidias con eso, las situaciones externas son un juego. ¿Hasta qué punto puedes jugar? Tal vez no puedes jugar como yo, pero jugarás con lo mejor de tus capacidades y eso está bien. No tienes que jugar como alguien más, pero debes jugar con lo mejor de tus capacidades. Si eso no se explora, cuando estás presionado, no será explorado. Cuando estás presionado, cuando estás estresado, no vivirás con tu máxima capacidad. Incluso las cosas simples no pueden realizarse. Cuando estás bajo presión, si estás en un cierto nivel de calma y dulzura dentro de ti, tu cuerpo y tu inteligencia funcionarán de la mejor manera. Entonces, se trata de desarrollar esta vida, no se trata de probarle algo a alguien. Es solo que, si tú quieres triunfar, es solo el éxito, lo que finalmente todos a tu alrededor respetarán. ¿De acuerdo? Si quieres triunfar, debes aprender a aprovechar tu cuerpo físico y tu mente de la manera más completa posible. Así que solo dos cosas. Y por supuesto, aprovechar las situaciones externas, pero ese aprovechamiento de las situaciones externas depende esencialmente de que también puedes aprovechar tu propia inteligencia y tu cuerpo. Ahora cuando estás creando presión en un nivel, lo que significa es tu inteligencia se ha vuelto en tu contra. No está trabajando para ti, está trabajando contra ti. Nadie tiene que causarte miseria, estás en autoayuda. Entonces, ¿estás diciendo que la felicidad solo puede venir cuando alcanzas el éxito? No dije nada así. Estoy diciendo que solo si estás feliz, tu cuerpo y tu mente funcionarán de la mejor manera. Si funcionan de la mejor manera, dependiendo de tu capacidad individual y las situaciones que nos rodean, cómo se desarrollan. Tu éxito no se trata solamente de tu capacidad, también hay una situación. ¿Cómo se combinan todas estas cosas? Eso llevará a cierto nivel de éxito. Así que estoy diciendo, la manera en que tú eres es el primer paso. Lo que haces es el siguiente paso. Pero todos están intentando solucionarlo al revés y nunca funcionará. Bien, bueno. Maravillosa introducción de nuestro amigo Sadhguru, porque vamos a empezar esta respuesta inmediata haciendo un pequeño repaso de algo que vimos ya en un café anterior. Para los que no lo han visto, lo vemos rápidamente. Muy rápido voy a pasar por acá, pero esto es muy importante. Todo arranca en los modelos mentales con los cuales nosotros damos las respuestas. Nosotros tenemos un origen biológico para esto de los famosos modelos mentales, que simplemente son la manera en que nosotros pensamos y actuamos, y digamos es la manera en la que nosotros reaccionamos frente a nuestro entorno. Existe una jerarquía cerebral. Yo hablé de esto en un café anterior y esa jerarquía cerebral lo que nos dice es, hay distintas estructuras de nuestro cerebro y voy a avanzar un poquito acá en la presentación. Aquí están. Nosotros tenemos nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro emocional y nuestra corteza. Estas tres estructuras trabajan en equipo, ¿de acuerdo? Evolutivamente hablando, y tienen una función determinada. El instinto es el cerebro reptil, es el de actuar, el cerebro emocional es el de sentir y la corteza es el de pensar. Pero ojo con esto. Dentro de la jerarquía que existe en nuestro cerebro, los dos cerebros más potentes que tenemos son el instintivo y el emocional.
Y el cerebro menos potente, que es el más joven, que es la corteza cerebral, el neocórtex, es el encargado de pensar, de administrar los sentimientos. Entonces, ¿por qué estoy tocando otra vez este tema que ya lo habíamos visto antes? Porque al dar una respuesta a una situación como esta pandemia, sea empresarialmente o personalmente, o las dos, nosotros tenemos una, digamos, potencia mayor en los dos cerebros subconscientes y una potencia menor en el único cerebro, digámoslo así, consciente, que es la corteza cerebral. Esto va a tener una incidencia en lo siguiente, y esto sí es nuevo para todos acá en clase. A ver, miremos este tema de la adaptación. Sobre esto, yo voy a hacer un café la próxima semana. Se los digo, yo personalmente creo que va a ser uno de los mejores que he hecho, porque estoy trabajándole y estudiándole con mucho cariño este tema de la adaptación. Estoy desarrollándolo y ahí voy. Ya lo tengo casi listo para la próxima semana, se los prometo, y va a ser uno de los más chéveres que ustedes han visto acá. Es de verdad apasionante este tema. Pero por ahora, para poder entender la herramienta, sí quiero que miremos este tema de la adaptación. A ver, nosotros los humanos estamos diseñados de fábrica, y lo acaba de decir Sadhguru en su video, con todas las herramientas que necesitamos para poder dar una respuesta y adaptarnos a prácticamente cualquier situación, por difícil que sea. La humanidad ha pasado cosas mucho más difíciles que el coronavirus, o tan difíciles como el coronavirus. Es decir, esto es complejísimo, sí, esto es una cosa terrible, sí, va a llevar a la economía, ya ha llevado a la economía a una situación muy compleja, nos va a empobrecer a todos, sí, a unos pocos no, pero en general sí, está dejando débiles muchas grandes industrias, muchas grandes empresas. Todos los días vemos las noticias de que desaparecen unas, se reorganizan otras, es decir, esto es un despelote gigante, pues porque obviamente no es una situación de una región, esto es una situación global. Pero tenemos las herramientas dentro de nuestro propio ser para responder a esto, o a incluso cosas peores que esto. ¿Cuáles son esas tres estructuras? Nosotros tenemos básicamente tres estructuras, tres centros energéticos a partir de los cuales contestamos. Y ojo que lo que estoy diciendo no es filosofía oriental, que además me encanta. Esto no tiene que ver con el chi ni con nada de esto. Esto es pura neurología y biología básica. Nosotros tenemos una estructura que es nuestra mente, tenemos una estructura emocional y tenemos un eje también que es nuestro eje físico. O sea, nosotros tenemos tres ejes, digamos, de gestión frente a la existencia misma. La mente, nuestra emoción y nuestro físico. ¿Cómo se adapta un niño? Un niño tiene una adaptación perfecta, perfecta. Cuando digo perfecta, es perfecta. El niño se adapta a su entorno de manera perfecta. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando a un niño le quito yo el juguete, le quito el carrito con el que está jugando, o la muñeca, si es una niña, puede ser, lo que fuera, le quito su juguete, ¿el niño qué va a hacer? Da una respuesta perfecta de adaptación. Entonces, siente una rabia, siente una frustración, siente esa y llora, patalea, se tira al piso, berrea, como le quieran decir. Arma un show, pero de verdad, o sea, se entrega a la emoción. Y físicamente lo expresa, se tira al piso, patalea, llora, se jala el pelo, grita, ok. El niño tiene una particularidad, tiene una estructura mental aún en formación, es muy débil. Es decir, su mente es débil aún. Gracias a eso, su expresión es absolutamente pura, limpia, y ya explico por qué lo digo. Y a los 20 minutos o 15 minutos de haber pasado esa rabieta, el niño está jugando con otro juguete, toma otro juguete y está absolutamente feliz, radiante, sonríe, brilla, es hermoso, es divino, que siempre lo ha sido, pero digamos está en una expresión emocional completamente opuesta. Pero ¿saben qué? Con una gran ventaja sobre el adulto, sin ningún tipo de residuo. Está puro, está limpio. Acaba de tener una emoción muy fuerte de rabia,
de frustración y a los 20 minutos está feliz, dichoso, sin residuos. La mente. Hablemos de este tema que es un tema apasionante y es un tema sobre el cual podríamos hacer 100 cafés y no alcanzamos a terminar todavía. Pero ¿la mente qué es? Vamos a entender esto esta tarde. La mente es una herramienta que hemos desarrollado los mamíferos humanos. Ojo con esto, no lo tiene un perro, ni lo tiene un delfín, ni lo tiene ningún otro mamífero. La mente tiene una función y es ayudarnos a tener estrategias creativas para sobrevivir. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, mírenme acá, póngale cuidado. Cuando nosotros estábamos en la época de nuestro desarrollo y en nuestro antepasado cavernícola era acechado por un tigre, él generaba estrategias con su mente para defenderse del tigre, o sea, para sobrevivir. Entonces colocaba unas piedras en la puerta de la cueva y esas piedras eran una barrera natural para que ese tigre no entrara y se comiera a la familia y se comiera al tipo, etc. Fíjense que la mente tiene un propósito de evolución y es generar estrategias creativas para poder sobrevivir. Pero hoy, en el 2020, después de Jesucristo, nosotros ya tenemos una puerta, el tigre se queda afuera, nosotros ya tenemos un montón de estrategias creadas para sobrevivir a nuestras amenazas más básicas. ¿Por qué la pandemia nos ha dado tan duro? Porque no teníamos una estrategia creativa para un bicho chiquitico que ni siquiera podemos ver y tiene el planeta patas arriba, ¿de acuerdo? Y nos ha metido en nuestras casas, nos ha metido en nuestras cavernas, en nuestras cuevas, que es el último refugio de seguridad que tenemos, hasta que salga una vacuna, hasta que salga un tratamiento, etcétera, etcétera. Fíjense cómo nos devolvió este pequeño bicho a nuestra esencia más básica. Entonces la mente, a ver, vamos a entender esto. La mente es chéverísima para que busquemos estrategias creativas que no tienen. Por ejemplo, yo estoy aquí con mi perro Teo, que está aquí al lado jugando. Teo, si hay un incendio en esta casa, ¿qué va a tratar de hacer? Por instinto, correr y salir corriendo lejos del fuego si hubiera un incendio. Pero ojo, ojo, él no tiene una estrategia creativa. Yo sí la puedo tener porque tengo una mente que me lo permite. El perrito no. El perrito se alejará hasta donde pueda del calor, de las llamas, del fuego, de la alta temperatura, etcétera, del humo, pero llega un momento en que el perrito se ve acorralado y ahí queda, porque no tiene esa estrategia creativa que le permite la mente. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros los humanos? En medio de toda la pandemia ayudaba a que empecemos a reflexionar sobre esto, pero miren, cuando ya usted tiene el tigre afuera, están los demonios controlados, ¿qué hace la mente? Sigue buscando estrategias creativas, ¿pero para qué? Para no sentir, o sea, para decirle a este eje, usted no sienta. Ahí es donde empezó el problema, ahí es donde se nos fueron las luces y nos pasamos de frenada y esto se volvió un desmadre. Esto se volvió un problema grave cuando la mente empezó a decirle al corazón, usted no sienta y yo tengo una estrategia para que usted no sienta, para que no sufra. A ver, vamos otra vez despacio. La mente sin tiempo no existe, porque el habitacional que mueve a la mente es el pasado y el futuro. Cuando yo me voy al pasado, me lleno de tristeza, me lleno de melancolía. Y si me voy al futuro, me lleno de incertidumbre y me lleno de angustia. Pero ni el pasado ni el futuro realmente existen. Ahora, y les voy a decir algo, vamos a tratar de filosóficamente entenderlo. El presente tampoco existe. ¿En qué sentido? En que lo que realmente existe es el instante. Esa palabra yo creo que sí es muy importante que la tengamos codificada todos. A ver, yo hace 30 segundos no estoy en el presente. Hace 2 segundos no estoy ya en el presente. Fíjense que tratar de agarrar el presente es muy difícil, porque el presente tampoco existe. Lo que sí existe es el instante. Entonces, la mente se nos volvió un problemonón, porque la mente lo que está tratando de hacer es, nos manda al pasado, nos manda al futuro y nos desconecta del instante.
Ahí empiezan los grandes problemas. Entonces dejamos de vivir el instante por estar pendientes o del pasado o del futuro. Pero peor aún, la mente, como ya no tiene, vamos a decir un dicho un poco coloquial, pero como se quedó sin oficio, porque ya no hay tigres en la sabana, ya no tenemos que poner piedras en la puerta de la cueva para que nos trague el tigre, entonces empieza a generar enemigos, empieza a generarnos esas amenazas que ni siquiera existen. Y sí nos amarga el rato, porque fíjense que el niño porque es puro, es perfecto en su adaptación, porque la mente no le frena la emoción. Pero la bendita mente nos está diciendo, tú no sientas porque si sientas empiezas a sufrir, si sientes empiezas a sufrir, ¿cierto? Vas a comenzar a sufrir, ya sea por el pasado o por el futuro. Fritos. Fíjense que la mente es una maravilla de herramienta, es perfecta, es la que nos hace sobrevivir. En este momento hay miles de científicos en todo el mundo usando su mente para matar este maldito bicho. Pero también hay miles de mentes de muchas personas metidas en sus casas, dañándoles realmente su corazón, dañando su cuerpo. Hasta aquí continúo en esta clase porque esto es parte de la siguiente café, pero solo quiero que piensen en esto. ¿Qué pasa cuando yo desconecto la mente, el control de la mente, que también tiene que regular un poco la parte emocional del corazón? Pues empiezo a trabajar en mi mente de manera brutal y ahí genero toda una angustia, todo un estrés, un montón de amenazas que ni siquiera existen, porque son abstractas. Pero ¿qué hace el corazón cuando no tiene control de la mente? Porque la mente también tiene una función de regularnos emocionalmente. Empiezo a sentir, a sentir, a sentir, a sentir, a sentir, a sentir. ¿Y para dónde coge eso sin control? Para abajo, mijo. Para este verde que está aquí que se llama físico. Y ahí es cuando usted somatiza todos sus problemas. Ahí es cuando usted le empieza el cáncer, ahí es cuando usted le empieza el tumor, ahí es cuando usted le empieza el dolor, ahí es cuando usted se muere literalmente. Fíjense que los animales se mueren de viejos. Sí existen cáncer en algunos animales, ok, de acuerdo. Pero lo usual es que un perrito se muera de viejo, no de cáncer. Y nosotros nos morimos de cáncer y nos morimos de unas enfermedades rarísimas y nos dan unas vainas tenaces. ¿Por qué? Pues una cebra en la sabana africana no está pensando en el pasado ni en el futuro, está viviendo su instante, comiendo su pasto, está concentrada, porque entre otras cosas, si se desconcentra, se la traga el león, ahí sí es de una. Pero ella no se pone a decir, ay, la cría anterior que yo tuve, se me la comió un león, entonces qué susto, y ahora mira así, porque entonces deja de tragar y eso es un problema. Ni está pensando, y mañana si yo estoy con mi cría y llega otro león y se la traga, ¿yo qué voy a hacer? Soy una cebra desdichada, soy una pobre cebra, miserable. No, ella está viviendo su instante. Y si no hace eso, ahí sí se friega. Fíjense ustedes que la mente es una gran herramienta, yo creo que ya lo entendimos en esta clase, que la necesitamos, pues claro, pero la necesitamos con control. El que maneja esta bendita mente somos nosotros, no ella a nosotros. Es una herramienta que dice, como dice Sadhguru, en el manual del propietario dice, manténgase en su sitiecito ahí guardadita y úsela cuando la necesite. No a todas horas, no vea tigres donde no hay tigres, ni vea amenazas donde no hay amenazas. Esto era importante verlo porque saben que esta herramienta que les voy a presentar hoy requiere que uno entienda desde el punto de vista cognitivo, emocional y físico realmente la situación. Y esto es algo que tenemos que hacer todos nosotros para salir de esta berraca pandemia de la mejor manera posible. Que vamos a salir, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener la mente bajo control. Con esto claro, por ahora, porque esto lo profundizaremos muchísimo dentro de 8 días, entremos en materia. Bueno, la curva del cambio. Todo cambio en la vida de un ser humano genera conflictos y genera una situación difícil. ¿En dónde estamos en este momento? Aquí tengo otra invitada que es Paula Molinari. Ella va a hablar, es de un tema un poquito más empresarial, pero tiene todo que ver también con nuestro tema personal. Paula es una referente argentina, una señora maravillosa,
que yo en el trabajo del futuro, en el nuevo trabajo, en el café anterior que hice sobre el trabajo, la cité y pusimos un tema con ella. Voy a dejar, este es un video súper cortito, de 2 minutitos, esto no dura sino 2 minutos, y Paula nos va a hablar de los grandes desafíos que nos está presentando esta pandemia y cómo podemos dar esa respuesta. Porque esto tiene aplicación personal y vuelvo y lo digo, también corporativa. Miremos a Paula y ya estoy con ustedes en 1 minuto y medio. Estamos viviendo un cambio de épocas, no es una época de cambio. ¿Qué significa que es un cambio de época? Es un momento de cambio disruptivo. En un cambio disruptivo, las cosas que uno hacía antes no sirven más, el cómo se trabajaba no es más cómo se trabaja, pero no está claro cómo va a ser en el futuro. Esto implica para los jefes nuevos desafíos. Hablemos un minutito de cuáles son los desafíos que los jefes normalmente enfrentan. Son los que se llaman desafíos técnicos. ¿Qué son los desafíos técnicos? Son aquellos que requieren respuestas técnicas, o sea, respuestas de expertos que estudiaron el tema, procedimientos organizacionales, hay alguien que sabe cómo se hace y es más, hay alguien que tiene el rol de resolverlos. Esos son los problemas técnicos, los desafíos técnicos. En las organizaciones nosotros formamos a los líderes para que sean buenos resolviendo desafíos técnicos. Pero en un momento de cambio adaptativo, lo que se necesita es saber enfrentar desafíos adaptativos. ¿Y qué implican los desafíos adaptativos? Ahí no hay una respuesta, no hay un saber que está consolidado, porque implican generar nuevas respuestas, implican inventar nuevas formas de hacer las cosas. Los desafíos adaptativos requieren líderes adaptativos que más que dar respuestas y proteger a sus colaboradores, lo que hacen es guiar a todos los colaboradores en el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esta época de cambios disruptivos? El pretender resolver desafíos adaptativos con respuestas técnicas. Bien, maravillosa, maravillosa Paula, y su claridad conceptual es increíble. Estamos en un momento, y miren la palabra tan potente, ¿no? Estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. Y parece un juego de palabras, pero en el fondo sí es un contenido muy distinto. Esta nueva época requiere de nosotros adaptación, una capacidad adaptativa importante. Si somos capaces de adaptarnos, podremos dar respuesta. Si no, será muy complicado. Y como les dije, tenemos 3 herramientas para dar esa respuesta, que son nuestra mente, nuestras emociones y nuestro físico, nuestra dimensión física que nos permite actuar en consecuencia, alineaditos, alineando nuestro pensamiento, alineando nuestras emociones con la respuesta correcta y en la justa medida de nuestras acciones. Entonces, ustedes están viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todo esto, que hay respuestas desproporcionadas, tanto emocionales como racionales y, por supuesto, en acciones que no deberían pasar. Estamos viendo lo que pasó en Estados Unidos con este asesinato de este ciudadano negro que fue agredido por un policía de manera salvaje, porque eso fue, y cómo también una respuesta también, digamos, desproporcionada de la ciudadanía. Es decir, esto es reprochable desde todo punto de vista lo que pasó en Estados Unidos con este señor Floyd, pero tampoco hay que salir a destruir, tampoco hay que salir a quemar, ni salir a seguir haciendo lo que hizo el policía. ¿Me explico? Entonces, cuando se descuadra esa alineación, todo empieza a salir mal. Y lo que nos está diciendo el fenómeno biológico es la adaptación, es dar la respuesta justa desde la mente, desde la emoción y, por supuesto, desde la acción. Entonces, las etapas de una crisis, ¿cuáles son? Y entremos ya en materia de nuestra respuesta inmediata. Una crisis tiene 3 etapas básicas que son la preparación, la respuesta inmediata, que le da el nombre a esta conferencia, y la recuperación. Hablemos del COVID-19.
Nos agarró a todos sin preparación. Nadie se preparó. No se preparó Colombia, no se preparó Ecuador, no se preparó América Latina, no se preparó Estados Unidos, no se preparó nadie. Ni Europa, ni en China, ni en ningún lado. Esta crisis nos agarró, a pesar de que veíamos las informaciones. Nosotros veíamos en diciembre del año pasado, incluso en noviembre del año pasado, empezamos a ver las noticias que decía, por allá hay una ciudad en China de un montón de millones de habitantes que la están cerrando porque los agarró y que se tragaron un murciélago, porque esos no siguen sino comer porquerías y no sé qué. Oiga, pobres chinos, ¿no? Qué embarrada, pobre gente. Y ya venía para acá. Cero preparación. O sea que esto es lo que hay. Aquí ya no lloremos más, no vayamos al pasado, no más. Respuesta inmediata. Esto es lo que hay que hacer ya para contrarrestar este bendito coronavirus. Es lo que hay que hacer hoy, esta noche, mañana por la mañana, la próxima semana. Es ya, es la respuesta inmediata. Después vendrá la recuperación, ¿de acuerdo? Pero la recuperación no va a ser el próximo mes. La recuperación no va a ser dentro de 2 semanas ni dentro de 3 meses. Miren, yo les digo, no quiero que se me vayan a asustar, pero la recuperación, si acaso, vendrá en 1 año y medio o 2. Si acaso, subrayo. O sea, estamos en un proceso de respuesta inmediata y seguiremos en un proceso de respuesta inmediata hasta que haya una vacuna, hasta que haya un tratamiento, hasta que le demos un giro a todos los protocolos de nuestra vida, que entre otras cosas esto los va a cambiar. Así como el terrorismo cambió la seguridad en el planeta, esto también va a cambiar la bioseguridad en el planeta. Entonces, tendrá su lado bueno, y es que no nos vamos a enfermar tanto como nos enfermábamos antes, que comíamos porquerías, tocábamos todo y nos metíamos los dedos a la boca y éramos inmunes a todo. No, mentiras, vivíamos con gripa, vivíamos con influenza, no sé. Nos salíamos a la calle sin ningún tipo de consideración. Ahora va a haber un montón de protocolos de bioseguridad y eso nos llevará a una recuperación, pero todavía no. Entonces tenemos que dar una respuesta inmediata. ¿Cuál es la curva del cambio? Que se parece un poco al duelo, ¿no? Al duelo. A ver, arranca con una sorpresa. Primera noticia, oiga, por allá en China está pasando esto y como que es grave y como que es un brote que puede llegar aquí a nuestro país y como que esta vaina es complicada, you know? Lo segundo que hace es una negación, ¿de acuerdo? No, eso aquí no va a pasar, eso aquí no van a cerrar, que van a cerrar mi ciudad, que van a cerrar mi empresa, que van a cerrar mi negocio. Negación. Frustración, cuando os toca cerrar el negocio, cuando le dicen métase a su casa que usted no puede volver a salir, que ahora no tiene, pues, mejor dicho, bla, 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 todo este aislamiento. Y cuando pasan los días, las horas, los meses, las semanas y esto no para, usted empieza una depresión y empieza a perder el ánimo porque dice, Dios mío, esta vaina es de verdad de proporciones increíbles. En este momento estamos, yo creo que ya hemos pasado esa depresión. Hay muchas personas que ya están saliendo un poquito a entrar a la fase número 5. La fase número 5 es la experimentación, es decir, las primeras adaptaciones que empezamos a hacer para tratar de responder inmediatamente a esta situación. Entonces, los que no le creían a lo virtual, ahí están sentados frente al computador conmigo hoy. Los que no sabían cómo se prendía un equipo ya aprendieron. Los que no sé qué ya están mirando las redes sociales, la vaina digital, están entendiendo, ya armaron en su casa. Eso es una adaptación, eso es una experimentación. Lo mismo hacen las empresas. Las empresas en este momento están haciendo un montón de experimentos y yo se lo digo a mis clientes. Hay que empezar a experimentar. Esto acá, esto aquí, esto sí, esto no, esto de pronto, esto tal vez. Hay que darnos el espacio para experimentar y hacer las primeras adaptaciones. Después vendrá la etapa 6. En algunos casos ya se pueden ver, sobre todo en los países que ya empezaron a abrir, pero esto es muy lento. Esto yo les digo que van a pasar muchos meses antes de que esto se consolide. La sexta es, comenzamos el trabajo bajo la nueva situación. Es decir, tomando nuestras experimentaciones que hemos hecho y adaptándolas y dejándolas fijas y diciendo, vea, esto nos funcionó, entonces empecemos a trabajar con esto. ¿Y en dónde vendrá la última fase que se llama integración? Cuando ya acoplamos ese cambio como una nueva realidad de trabajo. Todavía estamos muy lejos de eso, todavía estamos muy lejos. Hay muchas personas que hasta ahora hay muchas empresas que están empezando ya a decidir cambios, pero de ahí a que eso se estandarice y se acople,
falta. Y falta por una sencilla razón, porque el cambio no ha terminado. Todavía sigue el cambio, es decir, cada semana las cosas cambian de una semana a otra. Ustedes ven que la pandemia tiene un comportamiento estadístico loquísimo, es decir, como que ya la curvita esa famosa empezó a aplanarse y de pronto vuelve y se dispara, entonces el día sin IVA y vuelve y se dispara, entonces si no hay día sin IVA, entonces la gente muere, entonces, pero de hambre, entonces es una locura de cosas que mantener ese balance también es muy complicado. Pero para allá vamos, para llegar a una integración, a una nueva manera de hacer las cosas. Bien, con esto claro, entonces entremos a la herramienta de adaptación de esta tarde que se llama la respuesta inmediata y aquí les muestro la primera imagen. Vamos a tomarnos un traguito de café. ¿Por qué sale un soldado de los Estados Unidos del ejército norteamericano en esta diapositiva? Cuando se terminó la Guerra Fría, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de explicar esto, muy rápido. Los militares tienen un modelo mental que los civiles no tenemos. Que gustenos o no, funciona muy bien. Y es que los militares viven en función de una amenaza permanente. Es que ese es su trabajo. Es decir, ellos están encontrando el enemigo, siempre tienen un pensamiento de contingencia estratégica porque van a ser atacados y van a tener que atacar. Esa es la esencia de la milicia. El militar está, digamos, entrenado en su modelo mental para responder a una amenaza. Y además, siempre estará amenazado, ¿de acuerdo? Así estemos en tiempos de paz o lo que fuera, pero esa es su forma de modelo mental. Cuando se terminó, cierro el paréntesis, cuando se terminó la Unión Soviética, cuando cayó el muro de Berlín y pues allá nuestro amigo Reagan y Gorbachev y el Papa Juan Pablo II organizaron esta caída de la Unión Soviética, empezó en el planeta una situación todavía más compleja que la anterior. ¿Por qué? Pues porque Eisenhower decía de alguna manera un poco sarcástica, en alguna vez dijo, oiga, es bueno saber dónde está su enemigo porque usted se organiza más fácil. Pero cuando ya no existe un enemigo reconocible, un enemigo localizable, un enemigo fácilmente, puntualmente localizable, la cosa es más complicada. Si yo sé que mi enemigo está detrás de esa montaña, pues yo hago todas mis estrategias para ver cómo organizo el tema y sé que detrás de esa montaña está mi enemigo y organizo mi estrategia hacia allá. Pero si el enemigo puede estar en cualquier parte, eso es más difícil. Después de esta caída del muro de Berlín vinieron eventos muy complicados. Estuvo la primavera árabe. Después de esa primavera árabe que terminó en ese despelote en que está, por ejemplo, Siria hoy día, porque eso arrancó en Túnez, pero llegó en varios países de la región y de la zona. Después de esa primavera árabe, entonces vinieron otros conflictos complicadísimos, vinieron las guerras del Golfo. Después de esas guerras del Golfo, para acabar de rematar, llegó entonces las Torres Gemelas y después Afganistán. Bueno, todo este tema de ISIS, todo este tema del terrorismo, etcétera. Un descuadre. El gobierno norteamericano llamó a la Academia de Guerra del Ejército de Estados Unidos, que es una academia donde hay gente pensante muy pila, muy, muy buena. Y les dijo, mire, traten de organizar una metodología de respuesta para un entorno tremendamente complicado. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Es la metodología que viene de los militares llamada VUCA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Quiere decir que el entorno donde nosotros nos movemos y donde donde funcionamos, es un entorno complicadísimo, porque es un entorno volátil, con una alta incertidumbre, muy complejo y muy ambiguo. Voy a ir explicándolas una por una. Ahora, una salvedad importante técnica que quiero hacer sobre esto. No todos los entornos son con las cuatro cosas, ¿de acuerdo? Hay entornos volátiles, pero no complejos. O puede haber entornos con cierto nivel de incertidumbre, pero con poquita ambigüedad, etcétera. Si nosotros miramos la situación del coronavirus, del COVID-19 a nivel global, esto es lo que estamos viviendo. Un entorno volátil, con alta incertidumbre, muy complejo y de total ambigüedad. Entonces, esto que empezó como una teoría militar, como una doctrina militar para empezar a entender y dar respuestas a esos entornos difíciles,
ya permeó hace algunos años el sector empresarial y académico y técnico, y hoy por hoy volvió a recobrar una vigencia enorme con esta pandemia y esta situación tan complicada que estamos viviendo, tanto las personas como las empresas. Entonces empecemos a explorar esto. Bueno, lo primero que nos dice el entorno VUCA y el marco conceptual es que hay que concentrarnos en nuestro microentorno, no en el macroentorno. Es decir, trate de concentrarse en donde usted tiene un pequeño margen de maniobra, no en cosas que usted no puede controlar. Usted no puede controlar el entorno macro que lo rodea. Ni siquiera un presidente de un país lo puede hacer, fíjense, o un gobernante, eso es muy difícil. Entonces, tenemos que concentrarnos es donde podemos de verdad atacar, es donde tenemos un margen de maniobra, así sea pequeño. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para anticipar problemas, para poder modificar condiciones, nos va a servir para entender las consecuencias de los problemas y las acciones que vamos a ejecutar, para entender la interdependencia de las variables, es decir, todo está conectado y si se afecta una, se afectan muchas, para prepararnos para las nuevas realidades que van a venir e interpretar y aprovechar nuevas oportunidades. Es decir, ver las oportunidades en donde aparecen, interpretándolas de forma correcta. Para esto nos sirve el VUCA. ¿Qué nos va a exigir el VUCA? Nos va a exigir lo siguiente, nos va a exigir, primero, cambiar los modelos mentales. Ya sabemos que es un modelo mental, los que han estado en estos cafés ya lo tienen claro, es decir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de observar, nuestro canal de observación tiene que cambiar. Dos, cambiar la forma en que nos comunicamos, es decir, aquí, y se los digo desde el punto de vista personal y profesional y corporativo, la comunicación se volvió más importante que nunca, como nunca antes. Y tercero, encontrar nuevas preguntas y por ende nuevas respuestas, es decir, preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos. O sea, cuestionar esos paradigmas del pasado. Bien, entonces vamos a ver el VUCA en detalle, rápidamente. ¿Cuándo decimos que un entorno es volátil? Cuando hay muchos cambios y además muy rápidos. Así de simple. Muchos cambios y muy rápidos, eso significa volatilidad. ¿Vale? ¿Cómo abordar un entorno volátil? Yo aquí voy a soltar los marcos teóricos genéricos, ¿ok? Y cada uno irá tomando sus apuntes y sus cosas que le sirvan, tanto a nivel empresarial, de emprendimiento, como funcionario o empleado, o como independiente, y también a nivel personal, por supuesto. Creando redundancias, evitando las dependencias. Entre más dependa usted de otras instancias, más complejo se le vuelve el entorno volátil. Fíjense que, por ejemplo, nos habían dicho en muchas industrias que había que tener cero stock. Eso hay que trabajar justo a tiempo, cero stock, el que tenga stock está frito. Les voy a poner un ejemplo, las plantas que producen automóviles, ¿no? Y Toyota empezó con este sistema y muchas otras marcas de autos empezaron a decir, no, mire, eso hay que ir trayendo la ruedita, el no sé qué, el farito, el espejito, todo en el momento en que se va a armar. Eso no vamos a tener bodegas llenas de cosas. ¿Qué pasó hoy? Los que no tienen stock están en serios problemas porque las cadenas de distribución también se afectaron. Entonces, los que tenían stock y materia prima pudieron y han podido dar una respuesta mucho mejor que los que no tenían materia prima. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que hay cambios interesantes. Proyectar nuevos mercados. Tenemos que empezar a ver clientes donde nunca volteamos a mirar. Hay clientes nuevos, hay necesidades nuevas, hay un montón de oportunidades nuevas completamente diferentes porque los modelos mentales cambiaron. Conociendo y comprendiendo el nuevo contexto de cambio y gestionando la innovación. La innovación no es otra cosa que pensar diferente. Eso es innovación. No hay que adornar mucho esa palabra de que no, es que el innovador es el que se le ocurre. Simplemente si usted hacía esto así y ahora lo hace así, ya innovó, ya cambió, no hay rollo. Pero la innovación tiene que ser parte de nuestro día a día. En términos empresariales y por supuesto personales, la mejor herramienta para que una compañía pueda salir al otro lado o una persona es volverse más humana y fortalecerse en valores y en una claridad de visión. Es decir, a dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer. Y aquí se los dejo en los dos aspectos, empresarial y personal. Una empresa que no tenga claro para dónde va hoy día y a qué se va a concentrar, porque los recursos cada vez son más limitados
y más costosos y más difíciles de conseguir. Entonces yo tengo que enfocarme. ¿A qué le voy a disparar? Una empresa que tenía 18 líneas de productos, olvídelo. Tiene que concentrarse en una o dos y ver qué va a hacer con esas líneas de productos. ¿Ven? Pero ya no puede disparar 18 blancos al tiempo, porque es decir, es imposible. Y lo mismo nos pasa como personas. ¿Dónde estamos parados y para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ojo, estamos dando una respuesta inmediata. Esto no es la recuperación. El que se pone a vender tortas de chocolate, perfecto, venda sus tortas de chocolate. No se empiece a preocupar de, ¿y será que esto sí me va a dar para dentro de 10 años yo tener un palacio lleno de tortas? No. No vas a competir con Ramón ni no, tranquilo. Usted lo que está dando es una respuesta inmediata. Entonces, concéntrese en hacer las mejores tortas, las mejores distribuidas, que lleguen frescas, con buenos precios, deliciosas, y ya miraremos más adelante qué diablos pasa con las benditas tortas. Pero por ahora, haga sus tortas o sus ponqués de chocolate o sus pastelitos de chocolate bien hechos, ¿vale? Visión. Incertidumbre. Y es con U porque viene del inglés. Incertidumbre es cuando no se sabe qué es lo que va a pasar. Y esa sí es una situación totalmente COVID-19. Es un entorno de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cuándo va a parar, hasta dónde va a llegar esta bola de nieve. Eso no lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo abordar el entorno de incertidumbre? Primero, buscando información y actualización constante. O sea, todo este tiempo que nos queda en casa, que tenemos para poder estar frente al computador, con la gran maravilla que es Internet, en vez de estar uno mirando pendejadas y bobadas y perdiendo el tiempo, uno lo que tiene que tratar de hacer es buscar información. Fíjense que ya hay países y hay sectores del planeta que están empezando a tratar de abrir su economía. Hay unos que ni siquiera la cerraron, obviamente ahorita tienen disparada la pandemia, lo que fuera, pero ahí hay información muy valiosa. Muchos clientes me preguntan, Santi, ¿y qué podemos empezar a hacer? Pues abra los ojos y pare los oídos y mire a ver qué están haciendo y qué están pasando, qué está funcionando y qué no, esa experimentación, cómo está funcionando. Preguntar en todos, porque aquí hay algo muy importante. La innovación ya no es vertical en las empresas. La innovación antes venía de los líderes. Entonces, el único que se le ocurrían cosas brillantes era el jefe, o a la junta directiva, o al presidente, o al vicepresidente. No. Eso cambió. Ahora, todos aportamos, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Hoy el vigilante, el guardia de la empresa, la señora de la cafetería, cualquier funcionario nos puede dar una idea maravillosa para poder concretar muchísimos más planes de acción. O sea que la innovación ya no es vertical, ¿ok? Reconocer que existe el problema y que existe la situación y no pensar con el deseo, ¿no? Porque eso sí que cierra cualquier posibilidad, ¿no? Es decir, uno quisiera que esto no pasara y como lo dicen en las películas, despertarme y fue un mal sueño. No, esto es la realidad, estamos despiertos y esto es muy duro, pero entonces hay que pensar que esto sí existe. Cuidado con que hay una incertidumbre intrínseca en el entorno, pero también puede ser generada. Cuando nosotros no somos claros, cuando nosotros no tenemos una certeza y mandamos mensajes equivocados y contradictorios y tenemos una comunicación difícil, generamos incertidumbre dentro de nuestras propias compañías, generamos incertidumbre con nosotros mismos. Es decir, aquí también usted puede generar todavía más despelote si no es cuidadoso y si no es consciente de lo que estás haciendo. Tengamos mucho cuidado con este tema. Bueno, ¿cómo abordar un entorno de incertidumbre? Pues la empresa y todos nosotros tenemos que ponernos en modo entendimiento y aprendizaje permanente. ¿Cómo así, Santiago? Sí. Nosotros vamos a activar un switchecito que tenemos en nuestra mente y en vez de buscar tigres donde no los hay, lo que tenemos que ponernos es a estudiar, a aprender y a entender la situación, a entender el negocio bajo la situación, a entender. Esta mañana yo estaba hablando con unos clientes y les decía que tenemos que pararle muchas bolas a los clientes de mis clientes, es decir, a los usuarios y decir, bueno, venga, hagamos una reunión, ustedes cómo se están sintiendo, cómo están viendo esta pandemia, qué podemos hacer aquí, qué podemos desarrollar allá, porque ellos en últimas tienen el feeling real, tienen esa filia o esa fobia frente a lo que nosotros hagamos. Entonces hay que entender la situación
para poderlas resolver y por el otro lado, estar en constante aprendizaje, desde la cabeza hasta cualquiera de los miembros de la organización. No hay un solo MBA, no hay un solo posgrado, no hay un solo doctorado, no hay un solo nada de eso que nos haya enseñado cómo sobrevivir a tener un año, medio año o quién sabe cuánto tiempo la empresa cerrada. Eso no existe en ningún marco académico. Entonces tenemos que entender y aprender. Muy bien. Complejidad. Vea, pues yo creo que la mejor forma de entender un entorno complejo es ese cubito que está ahí. ¿Se acuerdan de su cubo de Rubik? Yo por ahí tengo uno, el mío guardado. Ese cubo es una maravilla porque eso es lo más complejo que hay. ¿Y por qué es complejo, Santiago? Pues porque usted armaba una cara, duraba media hora armando una cara o una hora, yo no sé cuánto, y apenas iba a armar la otra, se le descuadraba la que tenía armada. Y si ya tenía dos, arme la tercera, peor. Eso es lo que tenía interesante de este cubo y es que es complejo. El cubo de Rubik es complejo y esto es lo que está pasando en muchas compañías y lo que está pasando en muchos entornos corporativos. Si usted mueve esta variable, se le descuadra esta, pero también esta y esta. Entonces, cuidado porque al mover aquí, se friega aquí y se daña aquí. Es un descuadre muy complejo. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, a nivel personal hay mucha complejidad y por supuesto a nivel empresarial hay mucha complejidad. ¿Cómo podemos salir de esto? Primero, tener personas expertas. Y en esto hay que aclarar que así Paula Molinari lo que nos dice es, ojo, los expertos nos dan respuestas técnicas y en ese sentido hay que escucharlos. Es decir, un experto sí nos puede decir, vea, cuidado Santiago, porque si usted mueve esta variable, se puede descuadrar esta o esta y hay que tener cuidado al jugar con esta variable. Muy bien. Pero hay que humanizar esto, es decir, hay que llevarlo al aprendizaje y lo acabo de decir en la variable anterior. Entonces es buscar ese balance, pero también es interesante escuchar a los expertos. Simplificar las organizaciones, los procesos y las estructuras. Miren, hoy en día la gente está tan estresada que no se aguanta nada. No nos aguantamos nada, no nos aguantamos. A ver, en este nivel de estrés, en este nivel de incertidumbre, con esta situación, y que a usted lo pongan en un teléfono, en una empresa, a esperar media hora con una grabadora, usted los manda para los 1000 demonios. Es decir, esto no tiene sentido. Aquí las personas necesitamos respuestas rápidas, humanas, cálidas, emocionalmente potentes para que podamos nosotros estar tranquilos. Para los que me están oyendo que son empresarios y que tienen sus compañías o sus emprendimientos, hagan que los clientes se sientan seguros con ustedes en todos los aspectos, en todos los aspectos. Generen una zona de seguridad en su compañía y esto va a empezar a dar un giro. Ojo, no dije zona de confort, dije zona de seguridad. Que yo sepa que si estoy trabajando con la compañía X, ahí voy a estar tranquilo. Me van a proteger, me van a cuidar, saben quién soy yo, me conocen, me miman y me protegen. Eso es realmente por donde tenemos que empezar a enfocar. En cualquier emprendimiento o en cualquier empresa. Hay que ajustar la estructura y esto duele, pero hay que hacerlo. Tenemos que ajustar las estructuras y trabajar con equipos multidisciplinarios. Para los que me están viendo en el café, miren, se los digo con todo el cariño del caso, con todo el cariño que les tengo de verdad, pero vamos a tener que hacer muchas cosas al tiempo. Vamos a tener que hacer muchas cosas, incluso por la misma o incluso por menos plata. Ojo con lo que acabo de decir. Entonces, así como nos está tocando en la casa, yo de aquí me levanto y voy a lavar los platos, voy a sacar a Teo, después no sé qué, vengo y aspiro la casa y después atiendo a un cliente y hago una reunión de negocios muy interesante, estratégica, y después tengo que lavar el baño. Viejo, tocó. Y así nos toca a todos, es decir, esto es parte de la adaptación, ya tenemos que volvernos multirol y así deben ser los equipos de las compañías. Entonces no es empezar, porque es que una empresa hoy no va a contratar uno para que abra la ventana, otro para que la cierre, otro para que la deje medio abierta. No, no, no. No, papito, escasamente tengo para pagarle a usted y usted hace de todo con esa ventana. Ay, es que yo nunca la cerraba, jefe. Pues entonces venga, la cierra a mí, venga, yo le enseño cómo se cierra. Pero yo no puedo tener una persona para cada función. De hecho, el impacto que viene durísimo es la tecnología que nos va a empezar a reemplazar a muchos de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso yo hablaba en esa conferencia anterior y los que no la vieron, mírenla en YouTube, ya la subimos, del nuevo trabajo. Tenemos que volvernos unos duros, unos tesos en cosas muy específicas para poder vender ese servicio.
Y ahí está nuestro futuro. Ok. Cuidado porque la complejidad también la podemos armar nosotros. Una empresa que no es clara, una empresa que no tiene normas, una compañía, un emprendimiento que está despelotado, pues es más complejo todavía. Entonces, entre más estructura, más clara, más simple, más sencilla, los procesos transparentes, pues vamos a poder salir al otro lado. O sea que la complejidad también la podemos armar nosotros con nuestro propio descuido. ¿Cómo enfrentar un entorno complejo? Con claridad, con una realidad social y normativa completamente nueva y totalmente clara. Como nunca antes hay que ser claros, mucho cuidado con sus comunicaciones, cuidado con sus emails, cuidado con sus correos, con sus WhatsApps. Es decir, todo lo que hablemos con la gente, con los clientes, con el mercado, con todo el mundo tiene que ser claro. Porque una mala interpretación, con la gente en modo defensa, con la gente en modo pánico, como anda todo el mundo, y en economía de guerra, pues es muy sobado cuando usted no es claro. Entonces tenemos que ser claros, los líderes, dar ejemplo, poner la cara, salir al frente. Claridad, una realidad social y normativa, humana, pero muy clara. Bueno, ambigüedad. ¿Cuándo decimos que un entorno es ambiguo? Es ambiguo cuando es difícil saber por qué pasa lo que pasa, es decir, qué es causa de qué efecto. Cuando uno sabe por qué pasó esto, es mucho más sencillo entender la situación, pero cuando no tienes ni idea, y eso nos está pasando hoy, es un tema ambiguo porque ya ni siquiera sabemos por qué pasa lo que pasa. Entonces, ¿cómo responder a un entorno ambiguo? Ojo, evitar el pensamiento lineal porque todo está interconectado. Esto se parece un poquito a lo de la complejidad, pero sí, todo mueve todo. Hay que hacer experimentos a bajo costo. Es decir, empecemos a hacer experimentos, pero sin comprometer los recursos de manera global porque no tenemos cómo hacerlo. Tenemos la plata contada, tenemos los recursos muy contados, entonces tenemos que empezar a hacer experimentitos pequeños, ajustes pequeños, y si nos van funcionando, pues los vamos tratando de estandarizar. Si no, pues nos permitimos el error. Permitimos el error. Si la embarré, pero lo vuelvo entonces a aprender y vuelvo a empezar, porque es parte del proceso de adaptación. Entonces, no es ese líder que sale y dice, no, en esta situación sí que no voy a permitir errores, pero por Dios, es que esta situación nadie la había vivido, señor líder. Aquí vamos a cometer todos errores, pero más bien que sean errores no tan grandes, errores donde pongamos conscientemente un proceso a prueba. Yo les traje unas sugerencias finales que tienen que ver con modelos que nos pueden ayudar para los que me están escuchando que son empleados o tienen áreas a su cargo o son directivos o si son emprendedores y están trabajando sus propios negocios o están pensando en generar ya un emprendimiento. Estos modelos que les voy a mostrar aquí y espero que tomen nota, les pueden servir muchísimo. En Internet hay gran cantidad de información de estos modelos. Son modelos de innovación y herramientas para hacer modificaciones a los procesos que ya traíamos para tratar de entender un poquito qué es lo que pasa y tener unas estrategias más claras. Existe un modelo que se llama Scrum. El modelo Scrum es un modelo de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de los productos y servicios para nuestros clientes. O sea, le simplifica la vida al cliente. Esto es muy chévere. Esto tiene una ventaja y es que se hace con grupos de trabajo muy empíricos, digamos, no con tanta compromiso tecnológico y de requisitos técnicos, para poder empezar a incrementar de manera sencilla y barata modificaciones a los procesos que nosotros hacemos a partir de comités creativos o, digamos, equipos Scrum que pueden funcionarnos. Yo creo que ahí hay una herramienta interesante que, como les digo, cada negocio podrá tener sus propias experimentaciones. Por eso los invito a que entren a Internet, busquen estos modelos, estudienlos, bajen los PDFs, échenle mucha lectura al tema y ustedes van a ir encontrando respuestas. Este es uno. Hay un modelo que Toyota desde hace muchos años implementó que se llama el modelo Kanban, que básicamente es un tablero de control. Esto incluso puede funcionarnos para cosas muy sencillas a nivel personal. Es un tablero en donde haya un proceso y a ese proceso yo voy viendo cómo ese proceso va desarrollándose, cómo se está haciendo, cómo va el desarrollo,
cuáles son las tareas que hay que hacer, cómo se seleccionan, es decir, es casi que una línea de producción de tus propios procesos e ideas. Casi que volver tu línea de producción mental como si fuera una línea de producción de automóviles. Funciona muy bien y es también muy sencillo de implementar, el modelo Kanban. Este modelo Startup es el modelo organizacional. Y aquí también quiero dejarles un mensaje muy importante. Miren, si ustedes ven estos logotipos de estas compañías que están en esta diapositiva, pues son unos monstruos, ¿no? Aquí todos los que están en esa hojita, en esa lámina, son unos monstruos gigantes. Pero todos tienen algo en común. Primero que todos son innovadores, o sea, hacen las cosas distintas. Y por el otro lado, están completamente enfocados hacia el cliente, en términos también de que organizan cosas. Entonces, ese modelo de organizar a otros, ténganlo muy en cuenta para sus emprendimientos y sus ideas nuevas y lo que quieran hacer para también responder a esta crisis. ¿Cómo yo organizo esto más esto y yo intermedio esa organización y logro generar un negocio interesante? Entonces, estos son ejemplos de empresas organizadoras que lo que hacen es organizar clientes, organizar, digamos, poner el tablero en orden y eso genera un negocio bastante interesante en donde en muchos casos las inversiones no son tan grandes en un principio. Este es bien interesante. Este se llama el Design Thinking, que básicamente es un modelo diseñado por la Universidad de Stanford, en donde básicamente lo que empezamos es a empatizar con el cliente, construyendo desde el punto de vista de sus necesidades y percepciones unas nuevas definiciones para tener ideas creativas, soluciones creativas y empezar a hacer prototipos, ensayos, para poder llegar con una evaluación a estandarizar nuevas cosas. Este modelo de Design Thinking, que es de, como les digo, de Stanford, es un modelo maravilloso para empezar a probar nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios y hacerlo de manera barata, rápida y con un peso, digamos, conceptual interesante para no cometer errores. Bien, en términos generales, entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. La volatilidad del entorno. Lo primero que tenemos que tener en este cuadro resumen es visión, o sea, saber para dónde vamos. Líderes que me están escuchando, impecables comunicaciones, ¿de acuerdo? Ser unos grandes comunicadores. En la incertidumbre, el entendimiento, entender antes de solucionar. Uno no puede solucionar algo que no ha entendido. Y hay que tener en el liderazgo empatía. Empatía es conocer al otro, compartir su emoción y entender y conocer por qué se está comportando y qué le está pasando. La complejidad con claridad. Sí, cuando una vaina es bien compleja y usted viene enredado, mijo, pues peor. No, sencillito, clarito todo. Y el liderazgo directo y transparente. Señores líderes que me están viendo esta tarde, por favor, pongan la cara. No más detrás de una pantalla. Sus empleados, su gente, sus equipos necesitan verlos. Entonces hay que estar en contacto con las personas de manera directa y transparente. Así sea de forma remota a través de una pantalla. En la ambigüedad, pues hay que tener agilidad y flexibilidad. Si seguimos pegados a los modelos y a los patrones anteriores a la pandemia, pues no va a pasar absolutamente nada. En un entorno ambiguo, en un entorno de estos en los que estamos, tenemos que ser flexibles y tener agilidad, o sea, tener velocidad. No podemos demorarnos meses tomando una decisión, porque en semanas pueden cambiar las cosas en el entorno de manera sustancial. Bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias finalmente que esto nos va a demandar? Si queremos afrontar esta tormenta y salir de ella sin problema. Primero, desaprender para aprender y reaprender. Es decir, estar en modo aprendizaje. Tenemos que reaprender y volver a aprender, ¿sí? Tener la oportunidad de abrir nuevos caminos y de tener nuevas experiencias. Con esa humildad y esa grandeza que requieren los procesos de aprendizaje. Tenemos que pasar del individualismo a un estado de co-creación. Vean, cuando el barco se está hundiendo no hay protagonistas. Todos somos protagonistas. Aquí todos, el del cuarto de máquinas, el de la cocina, el de la popa, el de la proa, el de estribor, el de babor,
todos los marineros somos importantes. Entonces, el que siga persiguiendo objetivos personales y siga tratando de ser protagonista de la película, acabó con todo. Hoy en una compañía todos somos importantes y todos vamos a sacar el barco al otro lado. O nos hundimos todos. Hay que acelerar las interacciones, hay que trabajar con mayor velocidad, hay que apoyarse en las herramientas tecnológicas e instrumentos disponibles para poder dar una respuesta rápida. Eso es vital. Mucho cuidado con este tercer punto, porque aquí hay una cosa en donde necesitamos apoyarnos unos a otros. No todos tenemos las mismas capacidades y competencias para esta aceleración que nos están pidiendo. Hay muchas personitas que se van a ir quedando en los procesos de las compañías. Tecnológicamente hablando, lo digo claramente. Hay gente que no es capaz todavía de abrir una reunión de Zoom o abrir una reunión de cualquiera de estas plataformas para hacer una presentación. Hay gente que no tiene claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque nunca lo habían hecho. Entonces, a esas personas tenemos que ayudarlas, irlas llevando en la medida de lo posible para que no se nos queden, pero tenemos que tener interacciones veloces. Y hay que comprender que existe un paraíso más allá del trabajo en el tema informativo. Es decir, como nunca antes, es importante la imagen, la comunicación, la perspectiva, la notoriedad, la diferenciación, la reputación. Eh, Miren, ya no van a haber segundas oportunidades para ninguno. Es decir, aquí el que cometa un error grave con respecto a su propia imagen, con respecto a lo que proyecta, pues va a ser muy delicado. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la comunicación, con el trabajo informativo, con su propia presencia, con la forma en que ustedes escriben, con la forma en que se presentan en frente a una cámara, en una reunión. Eh, es decir, hay que ser impecables, estar muy bien conectados con la realidad en ese momentito en donde estamos trabajando en la compañía o en nuestro proyecto. La imagen hoy es lo que la gente, es lo primero que ve. Eh, yo insisto mucho en que cuando uno proyecta un montón de cosas a través no solo de su sola imagen, sino de sus comunicaciones, de su logotipo, de la letra, ¿sí? Es decir, todo es un conjunto de cosas. En eso tenemos que trabajar. Tenemos que ser muy conscientes de que la comunicación con las redes sociales, con la velocidad, con esto, la influencia que tiene la gente es enorme. Bien. ¿Cuál es el nuevo modelo mental? Y con esto termina nuestra clase de hoy. El nuevo modelo mental es este, tan simple y tan complejo como este. Si están haciendo un proyecto personal, si están adelantando un nuevo trabajo que quieran hacer, si quieren reenfocarse en sus empleos, si quieren dirigir un equipo, lo que quieran hacer, este es el modelo. Lo explico. Primero que todo, conectémonos con un propósito. Es ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué diablos estoy haciendo esto? 2, conéctelo ya. Ya lo conectó mentalmente, ahora conéctelo emocionalmente. ¿Por qué o por quién lo estoy haciendo? Fíjense que no es la misma pregunta. Una cosa es para qué y otra cosa es por qué. Y o por quién. Eso te da una conexión emocional. Y después, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? Finalmente, ¿cómo lo voy a hacer? Que ese es el plan de acción y pasar a la acción. Présteme atención aquí a este final de la clase. Pónganse cuidado. Yo llego a una empresa o llegaba a una empresa, pues yo creo que ahora llego virtualmente, ya no llego físicamente, pero me decía, por ejemplo, un gerente o me decía un director o me decía un presidente de una compañía, un vicepresidente, Santiago, hagamos un plan de entrenamiento y capacitación para el equipo. Y yo, bueno, chévere, ¿y qué? Entonces, Santiago, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a enseñar? Mire, es que acabamos de comprar un software maravilloso con una compañía multinacional que es una machera y son unos tremendos tigres y tienen un software que hacen un laboratorio comercial y eso usted le mete los datos y él le hace las gráficas, le expide no sé qué, le bota la factura, le hace todo. Yo le decía, chévere, entonces, ¿qué hacemos? Me decía, no, pues entonces un entrenamiento, démosle recursos, Santi. Y usted que es un capacitador bueno, entonces, ¿qué hágale? Y yo le decía, perdón, ¿esta gente sabe para qué es esto? ¿Y por qué es esto? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada. Y yo creo que
este es un paradigma interesante que tenemos que cambiar. No se desgasten tanto en los recursos ni haciendo planes de acción. Primero conéctense en los propósitos y en la conexión emocional. Y frescos que esto sale. Es decir, ahí sí buscamos los recursos correctos, ahí sí buscamos el entrenamiento correcto y buscamos el plan correcto, pero no es al revés. Esto hace referencia, por si se acuerdan de esa clase anterior, de nuestro famoso modelo de niveles neuronales. Primero la identidad y el propósito, después los valores y las creencias, después de eso sus recursos, allá llegarán sus conductas y cambiará tu entorno. Pero no es al revés. No es que yo le haga un plan a la gente y la gente siga el plan. Fíjense que, a ver, quiero cerrar con esto. Miren, el trabajo virtual es muy difícil si esto no está claro. Yo no puedo estar detrás de mis empleados. Es que ya no los tengo sentados frente a mí en un escritorio. Que yo me pueda parar y decirle, oiga, Santiago, ¿usted dónde andaba? ¿Y usted, Pepito, dónde estaba? ¿Y usted, María, dónde andaba? No, que cómo así que lleva media hora en el baño y usted allá tomando café con el otro. No, eso se acabó. Muchos de ustedes, por ejemplo, yo veo aquí en mis cámaras que apagan su cámara. Perfecto, apagan su cámara, ok, o está apagada, pero yo no sé si están ahí. Se pudieron ir. Y yo juro que están. O sea, aquí a mí me dice que estamos conectadas 50 o 60 personas en este momento. ¿Y qué? ¿Y si estamos o no estamos? Eso ya no depende de mí, depende de ti. Cada uno está o no conectado. Es si quiere estar. Entonces, para que las personas trabajemos bien hoy, de forma remota, se requiere tener un propósito claro y se requiere estar conectados emocionalmente. O sea, querer hacerlo. Si yo quiero hacerlo, uso mis recursos de la mejor manera, mi inteligencia de la mejor manera y hago un plan de trabajo. Pero si no quiero, o sea que esa motivación de la que nos hablaban antes, hoy día sin eso no pasa absolutamente nada. Yo ya no puedo tener una compañía con gente que no tenga propósitos y no esté conectada emocionalmente. Esa es la manera en que tenemos que dar la respuesta inmediata a esta situación, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Bueno, mis queridísimos, aquí termina esta clase con esta frasecita que es, yo creo que una frase maravillosa. Trata de mantener siempre un trozo de cielo azul encima de tu cabeza. Así sea chiquitito, así esté lleno de nubes, así esté cayendo una gran tormenta. Eso es lo que hace la diferencia entre las personas que sonríen, que ven un futuro y que controlan esa mente que es tan despiadada y es tan espantosa cuando no tiene control. Entonces, espero que este entorno VUCA nos haya aclarado mucho a qué nos estamos enfrentando. Como les digo, hay muchas situaciones del entorno de cada uno de nosotros, de ustedes, que no necesariamente tienen las cuatro. Hay algunos que ahorita pueden estar atravesando una situación más compleja, otros más ambigua, otros, no sé, con un nivel de incertidumbre mayor, no sé. Pero si uno reúne toda esta técnica, sí te da una guía de cuáles son las competencias y los comportamientos que debes tener para poder salir al otro lado y gestionar esto. Y que lo vamos a lograr, clarísimo que sí, pero necesitamos tener una organización mental, emocional y física, las tres. Es decir, lo que tú hagas depende de lo que tú sientes y lo que tú piensas. Si somos lineales y balanceamos nuestra estructura, las respuestas van a ser las correctas y la adaptación va a ser muy sencilla. Una desconexión y quedamos solo con la mente funcionando en modo angustia y en modo terrible allá de pánico y desconectamos a nuestro corazón, vamos a somatizar absolutamente todo esto y no solamente no vamos a lograr los resultados, sino vamos a salir muy enfermos de esto y no de coronavirus. Ojo, el coronavirus puede ser lo menos grave que le pase a uno. Va a salir quién sabe con qué diablos de enfermedad, porque todo el cuerpo recibe esa energía, ese cortisol y todas esas, digamos, hormonas que están diseñadas para ayudarnos, pero que en grandes cantidades nos dañan nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, con mucho cariño como siempre. Nos vemos la semana entrante, que les prometo que les tengo algo campeón. Y nada, con mucho cariño como siempre, un abrazo desde acá, desde mi corazón para todos ustedes y espero que tengan un resto de semana súper bonito, ¿vale?